y contento, ¿no?, de compartir este momento con ustedes, porque como dijo Néstor de un principio, cuando nosotros asumimos los distintos cargos, la militancia tiene que estar por sobre todas las cosas. Y cuando se tomó allá en el 2003 el gobierno, realmente el país estaba totalmente diezmado. No había 14 monedas, una deuda que nosotros, yo personalmente, él sí dice que empezó a militar tarde, yo estoy para retiro voluntario, pero pensábamos que la deuda externa no íbamos a pagar nunca más, era una mochila tan fuerte para todos los argentinos que nunca nos hubiésemos imaginado que en la Argentina íbamos a poder independizarnos del Fondo Monetario, que ya que él nombraba el ministerio estaba un poco para contar, ¿no? El Ministerio de Desarrollo, el 70% de los empleados eran financiados por los bancos, tanto internacionales, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y cada día había más consultores porque cada vez había más pobreza en Argentina. Entonces lo único que se financiaba a través de los bancos eran consultoras y encuestadores de ver la situación argentina en la pobreza y la indigencia. Y llegamos a límites inesperados, como fue en el año 2001 y 2002, donde la crisis a nosotros nos afectó de tal manera que parecía, a mí hoy me parece un sueño, que más allá, como dice Alicia y dice Cristina, falta mucho por hacer, pero cuando uno mira un poquito hacia atrás, todo lo que se ha hecho con un trabajo realmente muy fuerte, de mucha militancia, un trabajo junto con todo el pueblo, porque si no hubiésemos tenido el acompañamiento de todos los argentinos y todas las ciudades de nuestro país, no se pudiera haber trabajado como se vino trabajando. Cuando Néstor negoció con el Fondo Monetario, ustedes saben que la quita fue muy importante, una de las quitas más grandes que se pudo negociar con el Fondo Monetario, y se plantó de una situación y cumplió. Y yo digo, y también recreando la memoria, cuando en el 2004 Néstor inauguró allá el 1 de marzo las sesiones ordinarias del Congreso, hablaba de Yacyretá. Y yo lo digo así públicamente, digo, ¿cómo puede hablar de Yacyretá si tenemos 14 monedas, no sabemos dónde estamos y cómo puede proyectar una Argentina hacia el futuro? Y eso hacen los grandes, ¿no? Que miran el país de otra manera y mira el país más allá de lo diario, porque esto es lo que tiene este gobierno. Digo, primero convicciones, que como dijo Néstor, no iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada, y así lo cumplió y nos dejó un legado muy importante. Pues me parece que en la historia argentina no hay otro caso igual, que Néstor cuando gana con el 22%, y como él decía, había más pobreza e indigencia que votos que él había cosechado, y en tan pocos años pudo juntar a todos los argentinos, primero por el descrédito que tenía los políticos, porque digo, a veces, mismo anoche cuando yo escuchaba que la política y esto y aquello y lo otro, digo, la política no habla, no siente, no dice, son los políticos de turno que marcan que la política sea buena o sea mala, digo, pero la política no hace nada. Uno tiene que usar la política para transformar las realidades, como dice Alicia Kirchner constantemente, entonces, y estar al servicio de la gente, no que nosotros pensemos que la gente tiene que estar al servicio nuestro. En este caso, nosotros no tenemos horarios, y bueno, mi hijo lo puede decir, prácticamente no comparto nada, hace 9 años, estamos dedicados todo el día, no tenemos problema de viajar, un viernes, un sábado, un domingo, si hay una inundación nos quedamos hasta las 4 de la mañana, el agua de cuello, digo, nosotros tenemos que estar al servicio de la gente. Y nosotros tenemos que ser un agradecido a la gente cuando nos vota y nos da ese voto de confianza. O como hoy acá digo, que yo les agradezco que nos hayan esperado, y esto a nosotros nos fortalece. Y como también decía Néstor, no importa si es un acto de 50.000 personas, 10.000 o 2 personas. Donde hay 2 personas, ya hay que estar, una persona hay que estar, y digo, y siempre poner el eje en la persona como sujeto de derecho. Y empezamos a instalar palabras que se habían perdido.
Alicia cuando llegó, y hoy lo hablábamos con un par de intendentes que estuvimos reunidos, en el ministerio eran cajas de alimentos y el 80% del presupuesto era seguridad alimentaria. Porque con la seguridad alimentaria, digo, se mantenía cautivo un montón de gente. Porque comían cuando se le daba la gana a un puntero o a una persona que tenía un comedor. Y no es que estamos en contra de los comedores, pero nosotros queremos transformar los comedores. Para el eje de la política social es la familia y el trabajo. Y a través de los distintos instrumentos que se fueron elaborando durante los años, desde el monotributo social, digo, desde el microcrédito, que esa ley la propició y la promulgó cuando Alicia fue senadora, digo, hoy de la Argentina Trabaja, de los centros integradores comunitarios, del Manos a la Obra, nosotros estamos generando más de 1 millón de puestos de empleo a través de lo que es la economía social. Y lo mismo con las pensiones. Yo fui presidente de pensiones y cuando entregábamos las pensiones eran altas por bajas, hasta que tomó la decisión Néstor de esta palabra de decir derechos. Era una ley que era derechos, las pensiones de madres, vejez e invalidez. Y se nos caía la cara cuando fuimos a entregar los primeros carnets, que cuando tocábamos timbre a la casa de X, nos decían, métanse en la pensión, ¿saben dónde? Porque hace 10 años que mi hijo discapacitado, o mi esposo, o la madre de 7 hijos había fallecido. Hacía 10 años y el expediente estaba durmiendo. Y de 172.000 pensiones, hoy llegamos casi a 1.400.000 pensiones. Y así digo todo, ¿no? Porque todas las tormentas que hubo en estos días, si no se hubiese invertido en todo el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, más allá que sabemos que hay campos anegados y sabemos que todavía falta mucho, hubiese sido una catástrofe mucho más grande, porque el cambio climático nos afectó y afecta a todo el mundo, y llueve 120 milímetros en 2 horas y no hay capacidad de absorción ni de la tierra, ni de los canales, ni de nada por el estilo. Yo digo, tenemos que mirar a la Argentina en todo un contexto generalizado y un contexto, digo, que por supuesto reconocemos que, no hay que hablar siempre del pasado, pero sí hay que tener memoria de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y cuando decía el ejemplo de Néstor y el legado que nos dejó, porque como decía que llegó con el 22%, cuando Néstor fue la disputa de la 125, no era una pelea con el campo. Porque a veces, disculpen a los medios de comunicación, se cortan las frases y no era una pelea con el campo, sino con este grupo que usufructúa con un montón de empleados del campo que lo tienen en negro o realmente no conocen lo que es la distribución de la riqueza. Nosotros cuando peleamos por los ideales, peleamos los ideales, yo siempre digo que todas las medidas que toma el gobierno no la toman para perjudicar a nadie, al contrario, son medidas para beneficiar a todos. Pero que todos pongámonos el corazón en la mano y pensemos en el otro. Como decía Vita, nos tenemos que poner en el lugar del otro. Y yo digo la grandeza de Néstor porque peleó cuando él tenía un 75% de imagen positiva y tenía un 60% de intención de votos. Y por el ideal, él fue a una elección y pierde una elección en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo cuando todos pensaban que Néstor se iba a esconder o Cristina también se iba a esconder, apostamos y redoblaron los esfuerzos y las políticas. Y ahí nace la asignación universal, un derecho también que hoy distribuye miles y miles de pesos mes a mes en cada lugar. Y cuando se habla de que el gobierno concentra, yo digo que es uno de los gobiernos que más ha distribuido la inversión, porque no es gasto, la inversión social. Hoy tenemos un país con seguridad social, calculamos en un promedio de un 95% de cobertura. Primero con la asignación, con las pensiones, con la jubilación anticipada y con todos los, vuelvo a insistir, derechos y no asistencia que antes eran las políticas sociales. Por eso, cuando nace Colina, bueno, digo, después, cuando Cristina asume, también dice que va a trabajar y profundizar las políticas
desarrolladas en un primer momento por Néstor para salir del infierno de la Argentina. Y hoy cuando vemos en el contexto internacional que Argentina es reconocida, que Argentina está dentro del G20, que Cristina o el UNASUR está unido más que nunca, que el mundo está mirando a América Latina, porque América Latina hoy tiene un montón de riquezas que otros lugares, otros continentes no lo tienen. Y vemos que Europa lamentablemente está cayendo en un pozo día a día, porque hoy veía la desocupación en Grecia, hoy veíamos también que se está profundizando lamentablemente la crisis en España, que ha afectado la crisis también en Alemania, que Francia es el único país que medianamente está cambiando las políticas y se está corriendo un poco y está mirando un poco más el factor humano y no dejarse llevar por las recetas del Fondo Monetario, que lo único que hace es seguir pensando en números. Y acá fíjense esto, hasta el año 2003 nosotros no elegíamos presidente, elegíamos ministro de Economía. Hasta nosotros nos hicieron creer que Cavallo era la salvación nuestra del año 2001. Que todos pensábamos que Cavallo venía a salvarnos y si Cavallo hacía bien las cosas hubiese sido presidente de la Argentina cuando nos ha vendido nuestra riqueza al mundo. Nosotros recuperamos YPF y parece que no es nada. Recuperamos nuestra línea de bandera como es aerolínea y hoy da gusto viajar en aerolínea porque uno tiene oportunidad de viajar. Antes parecía el tren lechero y íbamos parados en el avión. Y aviones recontra viejos. Cuando ayer Cristina decía que teníamos que ir a Estados Unidos a hacer práctica de nuestros pilotos y hoy eso lo tenemos en la Argentina. Cuando ayer inauguramos la primera empresa de ecodoppler. Cuando en la Argentina hoy la estamos haciendo un país industrial, que siempre nos hemos quejado que no era un país industrial. Porque más allá de agrícola o ganadero, la Argentina nunca tuvo valor agregado, nunca los empresarios argentinos miraron hacia nuestro país. Y ayer también, cuando veíamos que en la teleconferencia una empresa de gaseosas invirtió millones y millones de dólares en Tucumán y es una de las empresas más importantes embotelladoras, que lo pone en Argentina una empresa mexicana, eso nos tiene que enseñar y demostrar que estamos en un buen momento. Esto no quiere decir que nosotros no aceptamos las críticas. Esto no quiere decir que falta mucho. Esto no quiere decir que no haya oposición, porque es buena la oposición. Pero la oposición bien intencionada. No una oposición, digo que ya tuvo muchas partes de la oposición, mismo en el ministerio, y no supieron qué hacer. Una oposición cobijada por los medios monopólicos que no demuestran la realidad, sino que siguen apuntando a mirar para afuera de la Argentina. Yo creo que hoy uno con mucha alegría canta el himno, hoy con mucha alegría los jóvenes militan, hoy con mucha alegría la política volvió a tener su lugar, hoy hablamos de política, hoy debatimos la política, y antes no podíamos debatir.